Muy buenos días a todos. Siempre es un gusto para nosotros estar con una audiencia que nos sigue cada día, digamos, con mayor, expectativas de poder, lograr pues objetivos que permitan de alguna manera traer temas interesantes, temas que puedan servir, como siempre hemos dicho, a la sociedad, temas que puedan contribuir con valorar lo que incluso nuestros ancestros han podido desarrollar en su tiempo, ¿no? En su tiempo y espacio, y que a veces nosotros, por muchas cosas de la vida, por muchas cosas de nuestra evolución histórica, a veces incluso ni le hemos dado valor, ni le hemos podido, insertar dentro de nuestros procesos de desarrollo como país, como sociedad, e incluso como comunidad. Y por ello, ¿no? Ahora en este capítulo, en este nuevo episodio, hemos querido tener de la mano de un experto la posibilidad de poder discutir un tema súper importante, porque estamos nosotros viviendo en Perú, y Perú forma parte del continente americano, un continente nuevo con relación, ¿no? Por ejemplo, al continente europeo, al continente africano. Ya nuestro experto, el doctor Leandro Rodríguez, a quien hemos tenido el gusto de conocer hace algunos años, en un webinar en el cual dedicamos algunas horas, de valioso análisis para tratar sobre qué pasa cuando hay un gran sismo, cuando sucede un gran aluvión, que son fenómenos naturales que siempre van a estar presentes con nosotros, pero que a veces, no estamos preparados, ¿no? Con un plan tal vez de mitigación o con un entendimiento de estudios de prevención de desastres, ¿no? Y nosotros en Perú tenemos expertos, tenemos instituciones muy galardonadas que pueden, de alguna manera, hacer que nuestro país pueda tener las capacidades de resiliencia para mitigar esos efectos, como que los tienen todos, ¿no? Que están bastante vinculados a esta famosa falla de la placa de Nazca, ¿no? Entre los que se encuentra nuestros, hermanos del país del sur, el país de Chile, por ejemplo, ¿no? Que han sufrido grandes terremotos, pero han sido tan resilientes, ¿no? Que han podido después rápidamente retomar sus actividades sin ningún problema. Aquí en Perú, hace muchos años nuestros expertos nos dicen que ya estamos a puertas, ¿no? De tal vez tener pronto un sismo de grado superior a 8 grados en la escala, entiendo, Richter. Ahora el profesor y doctor, ¿no? Leandro Rodríguez nos va a explicar, y tenemos el gusto de tenerlo en nuestro programa, en nuestro canal, con mucha energía. Este es un saludo con mucha energía telúrica, una energía, ¿no? De nuestra madre tierra, de la Pachamama, que a veces se enoja, pues, ¿no? Y qué bueno que fuera que se enojara y se llevara a las personas que no hacen el bien, ¿no? Porque aquí estamos gente común y corriente que queremos juntarnos para poder hacer cosas buenas por nuestra sociedad. Doctor Leandro Rodríguez, tiene las cámaras, por favor, a su disposición para su saludo inicial. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniero Roberto Tamayo, por esta invitación. Me hace un honor realmente con sus palabras y estar en la presentación que ha hecho de mi persona. En realidad yo soy guaracino, estudié ahí hasta el año de 1970, año en que ocurrió el terremoto más destructor de la historia, probablemente de Sudamérica, y tal vez también uno de los más destructores del mundo, no el más grande, sino el más destructor. Tuve la mala suerte, o qué sé yo, cómo llamarlo, de pasar ese terremoto en Huaraz.
Mi madre era de Huaraz, mi padre era de Yungay. Comentar el episodio, yo he escrito algunos artículos sobre el episodio de que me tocó vivir ese día. Y ese día realmente me marcó mi vida. Y yo diría, lo marcó porque me cambió la vida, no solo lo de mí, sino de probablemente muchos de mi generación. En 45 segundos perdimos nuestra casa, perdimos nuestro colegio, perdimos nuestra ciudad, perdimos familiares. En mi caso, mi padre era Yungay. Yungay fue afectado por un aluvión que causó el derrumbe de la pared norte del Huascarán. Desapareció Yungay por ese aluvión y ahí perdimos aproximadamente 40 familiares. Entre ellos estaba mi abuela, 3 hermanos de mi padre, primos, sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera. 40 familiares. Los dramas que se vivieron fueron tremendos. Primos míos que tenían su familia, sus padres, su esposa, sus hijos, todos murieron. Ellos, por algunas circunstancias de la vida, no se encontraban ahí, sobrevivieron. Ya usted se imagina lo que se puede sentir cuando eso ocurre en la vida. Sí. En Huaraz murió la hermana de mi madre, murió su esposo y murió una hija. Tenían 2 hijitas, le sobrevivió solamente una hija. Bueno, yo soy hijo único, no tengo hermanos, tuve la suerte de afrontar el terremoto junto con mis padres en mi casa, contar digamos, todos los episodios que pasamos en el terremoto, sería un programa completo, y tal vez más. Sí, sí. Pero en ese momento tal vez es importante que yo le comente que yo me pregunté, ¿quién había sido responsable de ese desastre que habíamos pasado? No del fenómeno natural, no del terremoto, porque el terremoto es un fenómeno natural. Y hay que distinguir en este momento que un desastre no existen los desastres naturales. Los desastres no son naturales, los desastres son producidos por el hombre, son procesos históricos sociales, porque vivimos de alguna forma desconociendo el comportamiento del medio ambiente y en contradicción con las amenazas que tenemos que genera ese medio ambiente. Vivimos de esa manera y obviamente lo que hacemos es construir desastres que después afectan vidas y afectan infraestructura. Entonces, en ese momento, justamente en el terremoto de 1970, cambia el concepto de desastre. Hasta esa época se hablaba de desastres naturales. Incluso en la actualidad hay algunos artículos que hablan de desastre natural todavía, ¿no? Con algunos errores en ese aspecto. Cambia el concepto de desastre, ya no se hablaba de desastres naturales a partir de 1970. Fue el primer terremoto también donde se involucraron más o menos 150 países en ayudar. ¿No? Fue el primer terremoto que generó en los países desarrollados un presupuesto, una cantidad de dinero en sus presupuestos para que podían ayudar a países que sufrían catástrofes como la que sufrimos nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento esa pregunta que yo me hice, ¿quién había sido el responsable de que ocurra semejante desastre? Tal vez marcó mi vida porque a los 15 días que pasó el terremoto yo ya me encontraba en Lima, ¿no? Sin amigos, solamente con mi padre y mi madre, tratando de buscar un colegio donde estudiar. Me recibieron en el Colegio San Agustín porque había una ley que cualquier colegio del Perú tenía que abrir sus puertas a los que veníamos del terremoto. ¿El San Agustín que queda en Javier Prado? En la Vieja de Prado. Ahí terminé la secundaria porque por casualidad me encontré con un amigo en mi salón que estuvo ahí y juntos todo el año pasamos en ese colegio. Caramba. Entonces, ya yo me gustaba siempre la ciencia, mucho, desde el colegio. Obviamente en mi libro critico mucho la enseñanza de las ciencias, porque yo siempre he pensado que se enseña mal y que tenemos una mala educación. No hay necesidad de hacer análisis para ello. Entonces me decidí a estudiar física. Qué gusto. Con la idea tal vez de responderme esa pregunta que me había hecho cuando vino el terremoto. Yo tenía 14 años.
O sea, después, digamos, de sufrir el impacto, digamos, de vida que nos trae, digamos, una situación tan compleja, ¿no? De incluso emocionalmente dolorosa, usted siempre preocupado de la educación, ¿no? Exactamente, porque yo quería saber por qué, ¿no? ¿Por qué había ocurrido ese desastre, no el fenómeno natural? Entonces, al estudiar física, no encontré la respuesta. Y por cuestiones del destino, en el último año de mi carrera aparece un curso en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En San Marcos, porque yo ingresé a las 2 universidades, como le comentaba en mi currículum. Porque yo ingresé a estudiar medicina, pero mi padre murió al año siguiente del terremoto en un accidente que marcó mi vida también. Caramba. Entonces ya ingresé a la San Marcos y de medicina me trasladé a física porque no me hallaba con la medicina. Entonces, ahí cuando ya avancé en mi carrera, en el último año de mi carrera, por cuestiones de destino aparece un curso que se llamaba Sismología Teórica. Y fue una especie de rebobinar en mi cerebro esa pregunta que me había hecho. ¿No? Dije, caramba, ahora está la oportunidad de responder esa pregunta. Es como que si el curso hubiese llegado por afinidad con algo que es algo superior. Yo dije, ahora, este es el momento de responder la pregunta, eso que toda mi vida, desde que pasé el terremoto hasta este momento, la he tenido. Llevé el curso y era un curso bastante complicado, ¿no? Tratar una onda sísmica es muy diferente a tratar una onda electromagnética. La matemática que se utiliza es bastante fuerte. Fue un curso muy complicado y me gustó mucho, pero no encontré ahí la respuesta, pues, ¿no? Curiosamente, ese curso me permitió ingresar al Instituto de Geofísica del Perú porque saqué la mejor nota. Para empezar tal vez un proceso de prácticas. No, a trabajar. A trabajar, ya. Porque yo estaba en el último año de mi carrera, estaba llevando mecánica cuántica 2 y sismología teórica, pues era algo esotérico, ¿no? Con esos cursos, espectroscopía Moss-Bauer y sismología. Entonces, qué gusto de tener a una persona, estimada audiencia, con ese bagaje cultural científico. De verdad nos felicitamos en el canal con mucha energía. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su presencia. Entonces, le diré de que un investigador del Instituto de Geofísica dictó el curso por primera vez y iba mucha gente del instituto al curso porque éramos 4 alumnos de la universidad. Y esas personas que iban al curso eran ingenieros civiles, eran ingenieros geólogos y muy respetables profesionales, pero en la física nos daba una base mucho más fuerte en matemáticas y para afrontar ese curso, ¿no? El doctor era un doctor que había sacado su doctorado en Estados Unidos, director del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de Perú, y nos dejó como 40 problemas. Bueno, a mí me gustaba eso, resolví los problemas, y un día llego y le digo, aquí tienen los problemas. Me miró raro, me dijo, ¿lo has resuelto? Sí, le digo, lo he resuelto. Qué bien, me dice, qué bien, lo felicito. Y después presentó a otra colega que estudiaba conmigo, que ya se fue a Brasil a hacer su doctorado después. Y bueno, un día me dicen, el doctor Huaco se apellidaba, te está buscando. Sí, le digo. ¿Dónde tienes que ir al instituto? ¿Dónde queda? Quedaba en Almendares en esa época, en Miraflores. Fui y me dijo, estoy buscando un asistente de investigación. Y he pensado en usted porque tú has sacado la mejor nota en el curso. Y me ha sorprendido, me dijo, porque la verdad yo no reviso lo que doy como trabajo, pero he visto que su trabajo es interesante, ha hecho todos los problemas que puse y no eran muy simples. Incluso en uno de los problemas tuvimos que programar, en esa época pues con Fortran, computadoras de tamaño más grande que este cuarto. Entonces se logró. Y me dice, yo tengo un contrato, me dice, hasta fin de año. Era junio. Qué bien. Le dije, muy bien. Bueno, pero ¿cuánto quiere ganar? Y mi vida había trabajado, yo tenía 21 años. Y ya iba a terminar mi carrera, iba a terminar los 21 años. No sé, le digo, no sé. Y me ofreció un sueldo. Yo vivía con mi madre solo. Mi madre me mantenía con su sueldo de jubilada de profesora. Humildemente vivíamos con ella y felizmente, gracias a un seguro que mi padre había tomado, compramos una casa. Si no, fue algo episódico. Fue una cosa mágica, diría yo, lo que pasó con mi padre. ¿Cómo que dice ahí? ¿Está planificado? Mi padre compró un seguro 2 días antes de morirse. Mire, algo planificado. Llegó a la casa y nos dijo, me he metido a un seguro de los empleados bancarios, porque era bancario, un viernes
un sábado que estábamos haciendo, el lunes se fue y se estrellaron y se mató. Y el seguro valió. Y con eso compramos la casa. Imagínense cómo es la vida. Entonces, bueno, acepté. Y me ofreció un sueldo que era el doble de lo que ganaba mi madre, ¿no? Lo primero que hice con mi primer sueldo, hicieron de mi madre decirle: mamá, tienes acá para mi regalo. Mi madre me dijo: yo no te he educado para esos estudios. Y bueno, así fue mi vida. Y esta pregunta siguió en mi cabeza porque no encontré la respuesta. A pesar que ya estaba trabajando en algunas cosas muy interesantes. Vamos a recordar la pregunta. La pregunta era, ¿no? ¿Quién fue responsable del desastre que causó el terremoto de 1970? Así es, los responsables. Yo buscaba. Qué bueno, doctor, mire, ¿sabe qué? Para poner énfasis, porque mire, nuestra sociedad se descompone justamente porque nosotros, la sociedad que, digamos, interactuamos todos los días en el día a día, somos consuetudinarios en nuestras actividades del día a día, no encontramos responsables por todas las cosas que están sucediendo en una sociedad descompuesta. Desde allí, usted formula una gran pregunta. Sí, ¿quién es el responsable? Sí. Y otra de las cosas que también ahí es que perdemos la memoria, pues somos una sociedad sin memoria. Pero volviendo al punto, yo dije, bueno, ¿cómo no voy a encontrar esta respuesta? Ya me había graduado, ya empezábamos a hacer los trámites para ir a hacer nuestros posgrados. Y dije, bueno, empecé a entrar a la historia, empecé a entrar a la antropología, empecé a entrar a la arqueología, ¿no? Y ahí encontré la respuesta de lo que quién había sido responsable de que ocurriera el terremoto, el desastre de 1970. Ahí yo descubrí que los antiguos peruanos, especialmente los pre-incas, ¿no?, vivían en armonía con su naturaleza, hasta cierto punto, pues, en armonía, ¿no? Ahí descubrí realmente cómo estos hombres habían vivido a lo largo de miles de años de adaptación con su medio ambiente. Vivían inteligentemente, no solamente en relación a los fenómenos estos que estamos hablando, sino a otros aspectos de su vida, a la medicina, a la ingeniería misma. Hicieron cosas que hasta el día de hoy están paradas. Solo quiero aportar, porque yo incluso, mire, no quisiera interrumpirlo, que eso sepa la audiencia, por lo interesante que usted plantea, el enfoque que le da, muy profesional, muy científico, pues, usted es científico. Pero el método científico, que bueno, debe ser un método que empezó seguro en la escuela francesa o en la escuela inglesa, ¿no?, el de la observación, ¿no? En los colegios, no sé. Pero ya nuestros ancestros partían de un método científico poderoso, porque ellos, por milenios o por centurias, han observado. Exacto. ¿No? Entonces, eso lo quería interrumpirle para precisar. Tiene toda la razón. Ahora, ¿qué pasó? Llega la conquista y no solo ignora todo este conocimiento, sino lo destruye. Y empezamos ahí a gestar los desastres que cosechamos 400 o 500 años después. Por ejemplo, en el caso de los terremotos, ¿no? ¿Qué hacen los españoles? Ignoran todo este conocimiento que habían adquirido los nativos peruanos, incluso hasta los amortiguadores sísmicos que se han descubierto en Caral. Las chicras, ¿no? En fin, todo. Y empiezan a fundar ciudades en las zonas más peligrosas, ¿no? Por ejemplo, Arequipa, ¿no? Debajo, al pie de un volcán. A la zona de Ancash, zona aluviónica, ¿no? Llegan y empiezan a fundar ciudades donde los curacas que vivían ese se oponen a que haya ciudades. En Huaraz, por ejemplo, donde los pueblos se oponen tajantemente, ¿no? ¿Y qué habían hecho ya los incas? Cuando llegan, ahí estaban los pre-incas, pero los incas habían descubierto cómo habían hecho sus ciudades en nuestra zona de Ancash. En qué lugares construían sus casas, no construían en las zonas de laderas, ni en zonas donde donde eran peligrosas. Es más, estos antiguos peruanos de la zona de Ancash festejaban los fenómenos naturales. Por ejemplo, a los huaicos ellos le llamaban yiclias. Y en Huaraz hay un pueblo que se llama Yoclia, que es un pueblo que tiene muchos huaicos. Y las yiclias eran motivo de festejo cuando venía un huaico. ¿Por qué?
porque la tierra que traía las yiclas era utilizado para el cultivo. Claro, con mucho y no nutrientes. les hacía nada, o sea, no les hacía daño esas cosas. Entonces, ¿qué hacen los españoles? Fundan ciudades justamente en las zonas más peligrosas, al mismo estilo europeo, una plaza de armas, calles angostas, altas y del peor material que puede responder un terremoto, de adobe. Yo aprendí también algo, y miren, esta parte de la entrevista muy definida con relación a valorar a nuestros ingenieros ancestrales, ¿no? La tecnología ancestral. Yo alguna vez leí, por ejemplo, acerca de la conformación de la ciudad de Chanchán. Claro. Porque Chanchán, en la costa, también por el fenómeno del Niño y diversos fenómenos más, quebradas secas y todas esas cosas, Chanchán nunca se inundó, ¿no? Y hasta ahora sobrevive una ciudad de barro. Y justamente porque observaron dónde era la ubicación ideal, ¿no? Porque habían, digamos, claro, posibilidades de que hayan huecos, pero están bastante bien canalizadas los lugares donde se podían, por donde podían discurrir esos aluviones. Hay todo un estudio de eso. Y Caral, por ejemplo, imaginemos cuántos terremotos ha soportado en 5.000 años. De todas las magnitudes, y ahí está. Claro. Entonces, obviamente, en ese momento en que empiezan a fundar estas ciudades, estábamos creando las condiciones para que haya un desastre en el momento en que ocurra un fenómeno natural como este. Eso fue el descubrimiento que yo hice, ¿no? Entonces, el responsable, la conquista. Y la ignorancia, mejor dicho, ignorar todo el conocimiento de estos peruanos, de estos antiguos pobladores de nuestra zona, y destruir ese conocimiento. Destruyeron. Y entonces, obviamente, en Huaraz ya se tuvo signos de esto, o sea, hubo terremotos mucho más antes, donde desapareció un pueblo de Ancash, por ejemplo, en el norte de Huaraz, y hubo un aluvión de un nevado diferente. Pero ¿qué pasa, no? En el 41 se desbordan 2 lagunas y se lleva medio Huaraz. Mi padre pasó ese aluvión y me lo contó cómo había sido. 41, ¿no? El 41. No hubo terremoto, simplemente se desbordaron las lagunas porque era una zona aluviónica. El 62 viene un aluvión y se lleva a Ranraírca, que era el pueblo que estaba al costado de Yungay, sin sismo. El único aluvión que vino con sismo fue el del 70. Viene nuevamente, se lleva a Ranraírca y se lleva a Yungay. Desaparece Yungay. Pero curiosamente, ingeniero, en la investigación que yo hice, en el año 53, ya unos alpinistas de Huaraz y de Caraz y de Yungay, que eran aficionados, y uno de ellos era un señor, Arturo Serrano Bernardini, que vive en Estados Unidos, subieron al Huascarán, ¿no? Por primera vez, con unos hermanos Yanac, que eran de Huaraz, unos hermanos Mautino, el hermano mayor del ingeniero Benjamín Morales Arnao. Se atribuye a los hermanos Yanac, a la primera misión, claro, ¿no? Hacia la cumbre. El 53. Llegan, y cuando están yendo les sorprende una avalancha en el Huascarán, ¿no? Y ellos dicen, si esto hubiese ocurrido, hubiese sido más grande, si hubiese sido hacia Ranraírca, que si hubiese desaparecido Ranraírca. Regresan y informan a la prensa que puede pasar esto. Nadie les hace caso. Claro. En Lima viene Arturo Serrano Bernardini, ni la prensa ni el nadie les hace caso. Y le dicen, ¿sabes qué? Ando de un periódico sensacionalista para que te haga caso, porque este es como si vinieran los marcianos, algo así. Fue a última hora, y última hora sí le hizo caso. Y publican, y se ve ahí, yo tengo en mis charlas las fotos donde Serrano Bernardini está hablando de lo que puede ocurrir. ¿Cuántos años antes? Eso en 1953. O sea... 54, 56, yo 9 años. 9 años antes. Del 62. Entonces ellos vuelven a subir el 64 y ven unas rajaduras enormes en la pared norte del Huascarán. Y dicen, si esto se rompe, no solo se va a llevar a Ranraírca, se va a llevar a Yungay. Informan, y la cosa, incluso en una de las fotografías de esa época del diario La Última Hora que publica, Serrano Bernardini está señalando con el dedo qué es lo que se va a romper. Y eso es lo que se rompe.
Estados Unidos en el año 2021 y conversamos en una reunión y conversamos sobre el tema. Qué gusto. Mire cómo es la vida, ¿no? O sea, yo digo, no estamos acostumbrados también a escribir, ¿no? O sea, no escribimos, ¿no? Sí. Todas las publicaciones, a veces, no sé, ahora yo sí pienso que ya tiene que ser distinto. Bueno, y cuando uno ingresa a una universidad americana, al margen de que uno puede tener un paradigma, ¿no? De que es algo extraordinario, hay ciertas cosas que uno aprende en Perú que ellos no lo tenían. Por ejemplo, yo sabía de historia, sabía de antropología, era un conocimiento holístico que me había dado mi formación y tal vez mi propio interés. Allá solo dirigido a la situación específica. Especializada. Especializada, ¿no? Claro. No, especializada. Y obviamente con una serie de reglas definidas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un examen que el profesor dejó como 30 problemas y tenía un tipo de calificación, ¿no? Con un factor de compensación. Por ejemplo, los dos hacíamos el examen, usted hacía de esos 30, 10, ¿ya? Y yo hacía 10 también, los dos estábamos aprobados. Pero si usted hacía 10, yo hacía 9, estaba jalado. Entonces yo dije de todos, deben haber hecho, no creo que 30, lo habrían hecho, pues todos se me ha hecho algo menos. Hice 29. Entregué, yo fui el único que hizo 29, todos habían hecho 30. ¿Lo jalaron? Me jalaron. Mira, Y ahí hay los grupos, pues usted tiene grupos de los asiáticos que tienen su grupo, que estudian, así como que trabajo. Los judíos que están ahí, que también obviamente usted no puede entrar ahí. Y uno se ve en una situación complicada, ¿no? En un lugar así, claro, donde cada uno tiene sus grupos forman de trabajo, de estudio y de todo, y uno tiene que enfrentarse a eso, ¿no? Sí. Y es duro, ¿no? Sí. Es duro, es bien duro. Nosotros pues nos formamos grupos de latinos, ¿dónde estamos? Porque no hay latinos, uno o dos por ahí encontramos. Hay barreras. Barreras fuertes. Cuando había algún problema en la universidad, por decirte, algún delito, alguna cosa, ¿quién ha sido? ¿Latino, árabe o negro? Era la cuestión. Estamos como que estigmatizados. Así es, ¿no? Así es. Sí. Porque la verdad es que muchas veces un latino que llega a eso es complicado, duro fue la situación. Y la otra situación complicada que viví fue cuando estuve en Trieste, en Italia. Porque en Italia me invitaron a pasar una estadía de 6 meses para trabajar en el Laboratorio de Física de la Tierra, ¿no? Yo llegué y yo ya había trabajado en el Instituto Físico y yo lo digo ahora, ¿no? Porque soy viejo y porque todos los vicios que aprendí ahí, ¿no? Vicios políticos, vicios de métodos, vicios de celos. Y yo creo que los peruanos somos muy trómenes en autodestruirnos. Entonces hablar con un doctor ahí era: mi secretaria, cita por favor, y lo que planteábamos tenía que ser algo complejo o algo que el país del primer mundo lo había hecho y que eso realmente valían ideas, tal vez hablar de en esa época, probablemente si hubiese hablado de Xicla, si hubiésemos conocido, decir esas cosas por favor, tal vez. Claro. Yo llegué con esa cultura, ¿no? Tanto a Estados Unidos como a Italia. Y para mí era complicado. Yo llegué y estaba el más capo ahí, era un ruso, Andrei Gavrilov, que ahora está en Estados Unidos, y le digo: ¿qué voy a hacer? Lo que usted quiera, usted tiene que ver lo que le... Pucha, es increíble. Entonces, ¿y usted qué está haciendo? Le digo. Me dice: yo estoy haciendo el proceso de formación de un terremoto, o sea, simular cómo ocurre un terremoto, qué fuerzas actúan, cómo se hacen las fallas, y lo hacía en la computadora. Y el output de este problema que estoy haciendo es un catálogo sísmico. O sea, es como una librería, claro, un catálogo de consecuencias. Qué impresionante, dije. O sea, usted parametriza la zona, activa el programa, porque lo estaba haciendo en Fortran, y empieza a ver dónde se empieza a fracturar, cómo se rompe la zona, ¿no? Y cada rotura es un catálogo, ¿no? Y después va a venir un terremoto que es una rotura grande. Una teoría fantástica, pues fascinante, pero complejísima, ¿no? Oye, le digo: ¿se puede aplicar esto al proceso de subducción? No, me dice, porque ha sido visto como elemento bidimensional. En el proceso de subducción es tridimensional, no podríamos aplicarlo. Entonces yo me puse a pensar, y en ese momento llega el más capo de todos, que era un tal Keiles Borg, que estaba en California, era un ruso, judío, chiquito nomás. Llega muy atento y me dice: gusto de verlo, Leandro, porque me conocía de acá de Lima. Y le dice a Gavrilov:
¿qué está haciendo Leandro a Andrei? Y Andrei le dice, está tratando de adaptar mi teoría al proceso de subducción. Que es un proceso... ¿Puedes explicar un poquito? Yo casi me desmayo, pues, ingeniero. Yo decía que ni siquiera había entendido bien la teoría. Yo dije, pero qué bárbaro, ¿qué le ha dicho? Y Caleb Brooke dice, oh, interesante, porque eso no ha sido hecho para eso. Mañana a las 3 de la tarde en mi oficina para discutir el tema. Pero ¿puede explicar esa parte de la subducción? O sea, subducción básicamente es el proceso donde la placa de Nazca se introduce debajo de la placa de Sudamérica. ¿No? Al principio eso ha sido un plano, y conforme el proceso de la dinámica de la Tierra, empezó a meterse la placa de Nazca bajo la Tierra. ¿No? Y eso, ahí se forman las montañas y todo. Entonces, en ese contacto, cuando se mueve la placa de Nazca, se genera pues un terremoto, ¿no? A veces está trabada. Y tiene una geometría también a lo largo de Perú y Chile. Entonces, usted quería simular el movimiento. Y yo quería ver pues, si podíamos aplicarlo a eso, ¿no? Claro. Porque ellos tenían una zona donde estaban las fallas arriba y ahí aplicaban esto y funcionaba. Yo decía, aquí. Y imagínense lo que dice, yo pues dije que ni siquiera he entendido bien la teoría. ¿Y qué voy a decir mañana? ¿Habrá pasaje para regresar a Lima? Imagínense. O sea, se puso una valla muy alta. Claro, y aparte que la formación que uno tiene, pues en Perú también, uno de alguna forma se subestima, ¿no? Porque así nos enseñan a hacer, esa es la verdad. Tenemos una educación que nos hace oprimidos. Hay como un inconsciente que exactamente, lo llevamos, ¿no? y por eso le hablaba de los viracochas, ¿no? Así somos, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué hago? Esa noche leí como loco, por supuesto que era compleja esta cosa. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, Caleb Brooke, Gavrilov y yo, el con el que trabajaba. Y empieza Gavrilov, pues dice, si hay que hacer esto, hay que hacer cambios esenciales en el algoritmo, y empieza con una matemática, pues, bastante fuerte y alta. Yo seguía, y después me fui alejando, y en un momento estaba a kilómetros, ¿no? Y ya no entendía nada, la verdad. ¿Qué tal manejo y no solamente la matemática, sino el concepto físico del problema, ¿no? Dice pues que la matemática es un poco acercarnos al lenguaje de los dioses. Claro, o sea, es el lenguaje pues de la física, de la naturaleza. Claro, ¿no? así es, de la naturaleza. Entonces yo ya decía, madre mía, aquí ya no entiendo. Y empezó a llenar la pizarra de ecuaciones y todo. Y Caleb Brooke le decía, hablaba yo mudo ahí. Pasa todo eso y me dice, Leandro, ¿qué piensas de esto? Y ahí pues seguramente tuve la iluminación de algún... Yo no soy creyente, pucha, dije, algo me iluminó. Y yo le digo, ¿qué le parece si dejamos como está la teoría? Y la subducción que es así, en vez de verla de acá, la vemos del costado. Buscamos otro sistema de referencia. Y si lo vemos de costado, podríamos tratarlo como un elemento bidimensional. Yo le juro que casi me entero porque he dicho la barbaridad más grande. Acostumbrado siempre al instituto donde nos decían, nos daban palo cuando hablábamos cosas, ¿no? Y Caleb Brooke me dice, interesante, pruébalo. Se me abrió el cielo. Y ese fue un trabajo que le permitió desarrollar finalmente su teoría. Para la subducción, ¿no? O sea, adapté, pero simplemente utilicé lo que habían hecho ellos. Pero mire la idea que tuve, ¿no? Yo dije, esta es la tontería más, y para él, interesante, pruébalo. Entonces ya yo dibujé pues la subducción en un plano, era así, ¿no es cierto? Y ahí empecé a ver qué fuerzas entraban, simulé eso fue fascinante. Y después ya ellos generaron esta teoría para 3 dimensiones. Mire. Después generaron, ¿no? Ahora, los sismos no se pueden predecir, o hay técnicas para poder predecirlos. Porque hay muchas noticias, no sé si pueden ser a lo mejor solamente alarmistas, pero yo creo que hace muchos años no ha habido un gran sismo después de Pisco, ¿no? Y creo que tenemos que estar preparados. Y acá yo quería solamente referir, ya no tanto desde el punto de vista científico, por lo menos mi posición, porque para lograr, digamos, tener el nivel de ser un científico, ya ahorita nuestra audiencia ha calado, digamos... Tal vez le hemos aburrido un poco con la... No, yo creo que sí es importante porque yo creo que ese es un canal con mucha energía
y sabemos... Creo que se me dio la energía. No, lo complejo que es esta materia, ¿no? Claro. Y entonces, allí nosotros, por ejemplo, como sociedad peruana, ¿no? Tenemos varias falencias. Por ejemplo, no tenemos cultura de eficiencia, no tenemos cultura de análisis de riesgos, no tenemos cultura de, digamos, menos entonces de evaluación de mitigación de desastres. No tenemos memoria. Varias cosas que no tenemos en nuestro chip y que sí son, digamos, una gran barrera que nos va a traer consecuencias como sociedad, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hace unos años, antes del COVID creo, Lima, por ejemplo, se quedó sin agua solamente creo que 2 días y casi Lima se muere, sí, ¿no? La conmoción social fue fenomenal. Un sismo de gran magnitud, considerando que tenemos en los cerros, que no son, no sé, usted lo manejará mejor los términos, pero que a lo mejor sus taludes no están tal vez bien todavía constituidos, tenemos muchas construcciones. No sabemos si, digamos, el diseño civil, arquitectónico de nuestros grandes edificios que ahora ya, digamos, se sostienen para que puedan ellos tener 30, 40 pisos en una zona sísmica, que no solamente es en el terreno, ¿no?, geológico. A veces no solo, hay diversos tipos, ¿no? Esos que tienen algunas rocas que son de piedra redonda, que parece que podrían funcionar como una especie de amortiguadores, pero hay otros que tal vez son un poco más de tierra, un poco que no son tan propicias para resistir las cosas. Entonces tenemos de todo, y no solamente acá en Lima, sino en Ica o en las zonas que son más propensas. Doctor, para ese sismo, ¿cómo estamos? ¿Estamos preparados? ¿Ese sismo llega ya? ¿Qué piensa usted? Bueno, en la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres que estábamos integrando en el Colegio de Ingenieros del Perú, se estimaba 80.000 muertos. 80.000 muertos. Más o menos 80.000 a 90.000 muertos en Lima. Y cuando hablé con Hernando Tavera, que es mi amigo, que nos conocemos desde que él fue practicante en el Instituto de Geofísica de Perú, me decía, no, nos quedamos cortos, por lo menos va a haber 200.000 muertos, ¿no? En relación a lo que hablábamos de ciencia y todo, yo dije, en un país como el nuestro, por ejemplo, lo que yo hago como científico tiene que resolver algún problema de la sociedad, porque si no, de alguna forma, tal vez si yo fuese un científico del primer mundo, estaría pensando tal vez como vi un proyecto en el cual que los aviones a veces generan rajaduras y están simulando lo que pasa en un hueso cuando se rompe, cómo el hueso se cura solo, que el avión se cure solo, ¿no? Pero para nosotros es intrascendente. Entonces la idea es, digamos, que en lo que hacemos, de alguna forma, solucione el problema de la sociedad. Y podemos conocer mucho de esto, no podemos predecir un terremoto, pero lo que sí sabemos es que en donde han habido un terremoto antes, va a haber otra vez un terremoto. Y lo que sí sabemos es que en esta zona ha habido terremotos por miles de años y va a haber terremotos por miles de años más. Por lo tanto, el terremoto de 1746, que se considera más o menos tiene una magnitud de 9, va a volver a repetirse, va a volver a ocurrir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Primero, no tenemos memoria, un antivalor que no tenemos. Segundo, no hemos aprendido a aprender. La experiencia nos dice que no aprendemos de la experiencia. Esa es la verdad. Sí. Y en tercer lugar, existe pues el analfabetismo científico en nuestros gobernantes, que generan justamente una serie de políticas que en vez de mitigar, digamos, los daños que podría ocurrir un fenómeno natural como un terremoto, lo incrementan. Caso concreto, Huaraz. Los alcaldes han autorizado construir en zonas pues donde vienen los huaicos. Luego han dicho, vamos a hacer el Manhattan de Huaraz, la parte del mercado, edificios de 10 pisos, ¿no? Entonces, todo eso son cuestiones políticas, y el que está tomando esas decisiones políticas es un analfabeto científico, claro, porque lo que está haciendo es simplemente construir un nuevo desastre, ¿no? Yo iba a escribir yo un artículo justamente diciendo construyendo un nuevo desastre, ¿no?, donde ponía todas estas cosas. Y nosotros los científicos, al margen de todas las investigaciones que hacemos,
tenemos que trabajar en prevención. Y la prevención es sinónimo de educación. Es fundamental, ¿no? Bueno. Es decir, si usted mire cómo vivían los antiguos peruanos, nosotros no hemos perdido total memoria, porque ni siquiera eso enseñamos en los colegios. En los colegios no enseñamos historia de los desastres, por ejemplo, que es fundamental. Si los colegios no se enseñan cosas básicas como la míspera, la propia historia, claro, menos será algo más. Lógico, no enseñamos eso, ¿no? Entonces, viene uno hable con la persona de la calle, en este momento, siglo XXI, y le dice, va a haber un terremoto. No lo digas, por favor, Dios no, que no lo permita, ¿no? O nuestra misma cultura. Hay dos formas de interpretar la realidad, ¿no? Una realidad es en base a mitos y creencias, que todavía nosotros hacemos eso, y la otra realidad es la realidad científica. Los mitos y creencias es la verdad. Usted mire las redes, ¿no? Alguien se enferma, recemos, hagámosle su misa. Está bien, pues eso es algo personal de cada uno. Pero ¿quién actúa realmente y decir, oye, vamos a ver cómo lo ayudamos? ¿Qué especialista va acá? Claro, o sea, ¿dónde encontramos? Es tratar de no entrar digamos, en las posibilidades de no tener margen de error, ¿no? Porque hay que digamos, tener un plan A, un plan B, un plan C, estar preparados para que los márgenes de error sean mínimos y los daños no sean tan grandes. Por supuesto, ¿no? Y aparte yo pienso de que, mire, la ingeniería no ha comenzado ayer. Usted es ingeniero. Y nosotros estamos en capacidad de hacer una casa, una construcción segura, siguiendo la norma que se ha hecho. En el Perú hay una buena norma que se ha estudiado. Pero ¿qué pasa con Perú? Más del 70% son informales las construcciones. Pero eso tiene una razón de ser también, pues, ¿no? O sea, la gente de bajos recursos económicos va a la municipalidad y le dice, quiero hacer mi casita. Bueno, la municipalidad le dice, toma este cuadernillo de requisitos. Plano de esto, plano de esto, plano de esto. Esa gente no tiene para nada, entonces se lanza a hacer su casa como puede, como un maestro de obra. Y ahí hay una vulnerabilidad que se ha creado. Llega a la casa, está completa, viene la municipalidad y dice, tu licencia, no hay, multa. El hombre va a pagar su multa y la casa queda ahí. Sí, pues. Ya se creó una vulnerabilidad que vamos a cosechar en el momento que venga un terremoto. Eso se va a caer probablemente, porque cómo habrá sido deshecha esa casa. Entonces, nosotros qué pensábamos, ¿no? Ideas originales. Por ejemplo, le dijimos a la municipalidad de Ate, ¿por qué no hace un convenio con las universidades ustedes? Y que los mismos estudiantes de los últimos años asesoren a esta gente en cómo pueden hacer sus estructuras gratuitamente y hagan cambios con créditos, con prácticas, qué sé yo, cosas imaginativas, ¿no? Entonces, esa gente le enseñamos a que la haga bien su casa, para que no se caiga cuando hay un terremoto. Pero sin embargo, vivimos de espaldas a eso y continuamos viendo eso, esa informalidad que se da, y ahí estamos incrementando la vulnerabilidad. La vulnerabilidad básicamente la definimos como la incapacidad de respuesta ante una amenaza, ¿no es cierto? Y yo si hago mal mi casa, pues no va a aguantar un terremoto de ese tipo. Y basta mirar cosas donde no necesitamos ni siquiera hacer estudios de riesgo sísmico ni de peligro sísmico, esas zonas se van a venir abajo. Claro. ¿No? Y hay millones de personas que viven ahí. Mire cómo se incrementa esa vulnerabilidad sin necesariamente hayan elementos de mucha incertidumbre, claro, porque todo es tangible, todo se puede ver, se puede observar que se están haciendo mal las cosas. O sea, esto de acá es más que una vulnerabilidad que le puedo decir traída de los anales de las definiciones teóricas, es decir, con incertidumbre se generó vulnerabilidad. Acá pareciera que fuera una negligencia, ¿no es cierto? Yo creo que es una vulnerabilidad intangible. No es tangible, ¿no? Claro. Pero es una vulnerabilidad generada por una mala política. Una mala política. La ignorancia misma de la gente se está generando esa vulnerabilidad. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, no? Yo, por ejemplo, le sugerí hacer una alianza con la prensa. O sea, la prensa educa. Definitivamente. La prensa educa, tiene ¿no? una influencia tremenda. Tremenda. Yo recuerdo, por ejemplo, si usted se acuerda del problema de Ciro Castillo, sacaron 24 programas periodísticos los fines de semana de Ciro Castillo y como 5 meses ahí que se perdió al final. En la calle usted salía con qué persona y le decía, Ciro Castillo le da una charla. Habíamos educado a la población en ese tema. ¿Por qué no usar la prensa, no hacer un pacto con ellos, las instituciones responsables de estas cosas, y decirle, vamos a hacer una cruzada para prevención? Empezamos con spots.
para que la gente empiece a tener conciencia en qué medio ambiente vive, que tiene que tener tal vez la idea de que tiene que hacer bien su casa, empezar con eso. Y no solamente con terremotos, pero con la basura y con otras cosas. ¿Qué entidades del gobierno son responsables frente a la gestión de estos temas, digamos, de mitigación de desastres? CENEPRED, Defensa Civil. Defensa Civil. Y ellos dependen del Ministerio de Vivienda, dependen de la PCM. La verdad que bueno, no le podría decir, yo estoy un poco divorciado. Claro. Ya, digamos como que estamos... Pero es como la salud, ¿no? Hemos estado hastiados. Es como la salud, ingeniero. Los hospitales del Estado dependen del Ministerio de Salud. El seguro depende del Ministerio de Trabajo. Y los hospitales militares dependen del Ministerio del Interior. O sea, está todo... La salud es un caos. Un caos. Un pueblo militar que se encuentra en Huaraz, no hay hospital militar, no puede tratarse en ningún lado, ni en el seguro. O sea... Esa es la realidad. Entonces, y creamos instituciones que a veces duplican funciones. ¿No? Entonces hay, digamos, una cosa que está muy fuera de armonía. Así es. En realidad, yo por eso decía, ¿no? Podemos crear instituciones burocráticas, todo lo que usted quiera, ¿no? Hablábamos con Modesto Montoya, por ejemplo, sobre la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Claro. Yo le decía a Modesto, ¿tú piensas que va a funcionar eso en un sistema como este? Sí. Lo primero que hay que hacer es reorganizar el sistema, o sea, hacer una reingeniería de procesos, de proyectos, de leyes, de cosas. Yo vi a Milei cuando empezó a meter, dije, este tipo tiene mis ideas, pero después es un loco, pues, empieza a hacer barbaridad. Entonces yo digo, pero lo que hay que hacer es esa, porque usted ve duplicación de funciones, ve unas cosas mal gestionadas. Le comento una anécdota, ¿no? Esta interesante entrevista con mucha energía, ¿no? Así es. Una entrevista con mucha energía. No solo telúrica, sino una energía que va a impactar en los que nos escuchen y vean la cruda realidad de lo que está pasando. Así es. Una cosa de detalle académico, tal vez que tiene un poco de relación con la desorganización que podemos estar encontrando o la mala estructuración de nuestro aparato estatal. Yo conversé con un ingeniero administrativo, de los pocos que hay. Hay la ingeniería de administración. Y antes, cuando yo era un poco más neófito de muchas cosas, que sigo siendo neófito de muchas cosas, yo decía, esa ingeniería administrativa, ¿de qué sirve? Claro. Pero cuando yo comencé a hablar con este caballero, me comenzó a instruir, pero de una manera elegante y muy precisa en unos aspectos que son importantísimos. Nosotros, los ingenieros administrativos, vemos la gestión de la administración. Vemos cómo se utilizan los recursos de la administración. Claro. Y cosa que no se le da un valor en nuestro país en absoluto. Así me comentaba que muchos ingenieros administrativos en Colombia sí tienen muchos auges. Hay muchas universidades de Colombia que tienen muchas escuelas o facultades de ingeniería administrativa. Entonces, aparentemente hay una fortaleza en la institucionalidad, ¿no? Entonces, imagínense, estamos flacos en ello, entonces vamos a esperar poco de cómo vamos a enfrentar estos desastres. Mire, yo le voy a contar una anécdota que pasó hace muchos años. Hicimos un workshop con estos científicos americanos y rusos sobre justamente tiempos de alarma de terremotos, que también es una forma de acortar la incertidumbre de que ocurren los sismos, ¿no? Tiempo de alarma. Ahorita estamos en tiempo de alarma en Lima. Se presentó un científico del Instituto de Geofísico del Perú en ese momento y presentó un trabajo de hacía pues 20 años, ¿no? Entonces, los chilenos le dijeron, ha habido nuevas metodologías, cosas a usted, ¿por qué usted no ha utilizado eso ahora? Y él dijo, no tengo gente para hacerlo. Y tenía como 40 personas trabajando para él, ¿no? Entonces, cuando vino una mesa redonda, Alberto Guiseque, que usted de repente lo ha conocido, o sabía quién era, él fue el que fundó el Instituto de Geofísica del Perú y también el Centro Regional de Sismología, y ya no vive lamentablemente. Él le preguntaron, le dijeron, quisiéramos saber qué hace el instituto, ¿no? Y porque acá hemos llamado a un investigador y nos ha dicho que no tiene gente, pues, ¿no? Y se rió Alberto Guiseque, que le dijo, lo que pasa en el Perú es lo siguiente, hay instituciones que se forman, por ejemplo, vamos a una metáfora, creo una institución para contar barcos que pasan por un río. Y es una sola persona que está contando los barcos que pasan por un río. Pero él dice, mucho trabajo para mí solo. Llama a un colega, ya son 12 horas, mucho trabajo. Llaman a un tercero, cada uno 8 horas. Pero ya necesitan a alguien que les lleve pues
La que sea su logística. secretaria, ya son 4, tal vez un poco otro asistente porque necesitan un jefe que cuente también, ya son 5, un contador que lleve la contabilidad son 6, y poco a poco va creciendo ese aparato, ¿no? Va creciendo y poco a poco van perdiendo la perspectiva de lo que hicieron. Pasan los años y viene alguien y mira y dice, ¿y por qué no cuentan barcos? ¿Qué pasó? Y le contestan, no tenemos gente para eso. ¿Ya? Sí, pues, eso pasa muchas veces en el Estado. Y entonces cuando uno se hace la pregunta para justamente las instituciones del Estado, muchas instituciones pueden irse a descansar un trimestre y no pasa nada. No pasa nada. Exacto. Y hay muchas instituciones que podrían desaparecer y no pasa nada. Ahora, como científicos, ingenieros, ¿qué tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo, cuando con el ingeniero Guise que trabajamos en Ceresi, yo trabajaba en el instituto y he trabajado en Ictel también un tiempo. Una de las cosas que Alberto Guise que decía, hay que solucionar los problemas de la gente. Bueno, ¿cómo? 33 millones de personas viven en casas de adobe en Sudamérica. Y en Perú, si usted va pues, a Huaraz, hay casas de adobe. Todavía. ¿Por qué? Porque ahí está la materia prima y la gente construye su casa con adobe. ¿Qué hacemos para que cuando venga un terremoto esa casa no lo mate? Entonces empezamos con un proyecto con la GTZ, una institución alemana, la Católica y Ceresis, de reforzamiento de viviendas de adobe. En la mesa vibradora de la Católica se puso prototipos construidos con adobe, se les generaba un sismo, se venían abajo, se reforzaba con un montón hasta que se llegó un reforzamiento con una malla de gallinero electrosoldada, bien, y la casa soportaba, o si no se caía, se quedaba rajada pero no se caía. Pero no habían fallecidos. No, exacto, eso fue la idea. Entonces la idea fue vacuna tu casa, cuida tu familia, y empezamos a difundir las cosas. Fuimos a Tacna, fuimos a Moquegua, fuimos a Ica, Trujillo, Huaraz, a algunos países, porque Ceresis es internacional, a hacer casas, reforzar casas. En Huaraz se reforzaron casas, en Ica se reforzaron casas, ¿no? Y con esta metodología. Y vinieron los terremotos. Viene el terremoto de 2001 en Arequipa, viene el terremoto de 2007, ¿no? Y la casa reforzada estaba intacta y la del costado estaba en el suelo. Eso no fue lo que se quería. Se quería que esa casa no se caiga. Podía quedar, pero no le pasó nada. Entonces ha pasado ya más de 20 años de ese proyecto y ahora Cencico está tomando en cartas en el asunto para que eso entre en la norma, en albañilería, ¿no? De lo que se ha hecho. Porque un proyecto de ese tipo se tiene que evaluar pues, a lo largo de los años. Qué bien. ¿No? Ahora, ¿qué pasó? Yo quise hacer convenios con las alcaldías de Ancash, por ejemplo. ¿Para qué? Para que podamos hacer una demostración de cómo se refuerzan estas casas. Porque las casas que se están construyendo ahora, parece que no hubiésemos hecho ese proyecto. Y no, entonces el alcalde dijo, sí, después no hay plata. Porque la idea es que, por ejemplo, ¿quieres construir tu casa de adobe? Muy bien, usa esta tecnología, que es barata, que no te va a costar mucho, que puedes comprar la malla en la ferretería, y etcétera, ¿no? Claro. No se utiliza entonces. Entonces nuestra ciencia no llega pues al pueblo. Era necesario que esto llegue, ¿no es cierto? Luego, ahora, ¿qué hacemos para poder tal vez difundir un poco y entender un poco el sismo que se viene, que está listo esto que se viene? Pero ¿qué hacemos como científicos para evitar que pueda morir un montón de gente y que tal vez las infraestructuras, bajar el nivel de destrucción de infraestructuras? Entonces, a mí se me ocurrió hace bastante tiempo, una idea de hacer una plataforma donde pueda medir la vulnerabilidad sísmica en el internet, ¿no? Lo he movido tanto tiempo hasta que firmamos un convenio con Cenepred y vamos a hacer la plataforma. Muy bien, empezamos a hacer la plataforma, logramos hacer la plataforma. Por supuesto que empezamos a probar y fallaba, pues, es normal. Los directivos de Cenepred de esa época, no, esto está mal, no sirve, no podemos sacarlo. Lo cancelaron, denme la fuente, no, se acabó. Entonces, en una de las reuniones de la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres del Colegio de Ingenieros me encontré con el doctor Jorge Albuctado, rector de la UNI en ese momento. Habíamos firmado un convenio con la UNI y me dijo hagámoslo con la UNI y lo hicimos. Entonces nosotros hemos hecho una plataforma, la UNI con Ceresis, que cualquier persona puede entrar a ese link y llenar esa encuesta
y puede determinar en qué nivel de vulnerabilidad se encuentra su casa. Claro. Puede ser vulnerabilidad media, alta o baja. Y se va formando un mapa con círculos de colores de cada casa que haya ganado ese mismo poblador. Estamos tratando de difundir eso, que sea, ¿no? Entonces, eso ha sido nuestra contribución. Entonces, yo le voy a mandar a usted el link de esa plataforma. Y lo vamos a difundir acá en el canal con mucha energía. Y de repente un día lo exponemos, ¿no? Entonces, usted entra a la plataforma con su celular o con la computadora, automáticamente la plataforma determina dónde se encuentra y empieza a hacerle preguntas. ¿En qué tipo de suelo ha sido construido su casa? ¿Cuántos pisos tiene? N preguntas, y al final le dice su casa tiene vulnerabilidad tal. Doctor, el tiempo es tirano en estas entrevistas. Sí, por supuesto. Es tan interesante, yo me he quedado, digamos, un poco absorto en algunos aspectos, porque no es, digamos, muy común para la audiencia, incluso de muchos ingenieros que nos están escuchando, escuchar la profundidad de un problema, ¿no? Con un enfoque muy científico. Tal vez a nivel de autoridades, así, hay muchas discusiones y que a veces también las autoridades a lo mejor se aburren un poco de escuchar mucho dato que es demasiado interesante. Pero en este canal, con mucha energía, no nos aburrimos. Lo que pasa es que es tirano el tiempo. Gracias. Y yo quería enfocar rápidamente dos temitas finales. Primero, su libro. Su libro, ¿no? Que ya, digamos, de alguna manera está disponible, ¿no? Y que trata acerca de la ciencia y de la vida. Y de la educación. Y de la educación, como primer tomo, ¿no es cierto? Exactamente. Pero, cuéntenos, por favor, un poco de su obra literaria, o sea, de su saga literaria en pro, digamos, de nuestra sociedad. Bueno, una de las cosas que alguna vez yo le pregunté a mi padre, le dije, papá, ¿para qué aprendemos a leer? ¿Y para qué aprendemos a escribir? No era muchacho, no era chico. Y mi papá me dio una respuesta. Yo le dije, para leer los avisos que tenemos aquí, etc. Y mi papá me dio una respuesta que marcó mi vida. Me dijo, aprendes a leer para que te nutras de las ideas de otros. Y aprendas a escribir para que tú puedas dar tus ideas a los demás. Y lamentablemente eso es una cultura, porque si no leemos en el colegio, o no leemos sin computadora, con computadora tampoco leemos. Y si no escribimos sin computadora, con computadora tampoco escribimos. Eso se inculca desde la niñez. Sí. Entonces yo hace mucho tiempo empecé a decir, voy a escribir artículos que de alguna forma puedan tener un poco mi experiencia de vida, lo que yo he sufrido, lo que yo he gozado, lo que yo he experimentado, y que pueda de alguna forma ser útil para la sociedad. Entonces empecé a tratar el tema educativo, ¿no? Planteamientos, cómo podía ser. Yo estudié con mi madre en Huaraz, fue ya la directora de un colegio. Mi madre, en ese colegio venían niños de las estancias, de los no hablaban castellano, eran quechua hablantes. Sí, sí, y la única persona que hablaba quechua en el colegio era mi madre. Entonces yo estudié con esos chicos, el salón estaba dividido en dos partes, acá los chicos del campo, nosotros acá. Y mi mamá, en un año ellos aprendían castellano, y en el otro año aprendían a escribir y a leer. Nosotros, mi mamá tuvo que lidiar con toda la falta cultural, tanto de ellos como de y no aprendimos quechua, pero ellos tenían que aprender castellano. Y esas vivencias que yo he tenido ahí, ¿no? me ha hecho, digamos, comprender muchas cosas de la vida, ¿no? Y por otro lado, la forma en que se enseñaba, ¿no? O sea, las notas, que era lo más importante, o que a veces pensamos que un buen alumno es aquel que saca 18 porque responde lo que quiere el profesor. Si todos tenemos que responder lo mismo, ¿qué clase de educación es esa? Cuando hay una gran diversidad de cosas. Todas esas críticas y esas experiencias que yo he tenido tanto en mi formación escolar como en formación universitaria, como en formación después afuera, las he tratado de volcar ahí. ¿No? Entonces, de alguna forma con elementos reflexivos que nos permita utilizar, por ejemplo, la tecnología ahora para que impulsar o digamos instigar a los niños que lean. Pero ¿qué dicen los colegios, no? Lectura, estos son los 3 textos que tiene que leer. Sí, sí. Pero si usted tiene en la red páginas enteras con libros gratis de lo que le dé la gana, yo le diría a los chicos, escojan el libro que ustedes quieran, ¿ya? Y me dicen.
Claro. Y lean un libro por mes. Usted no lee lo que no le guste. Exacto. Todo hábito, ¿no?, se forma. Y, digamos, yo creo que nuestra audiencia sabe que leer es importante. Hace poco, nosotros los que somos docentes, doctor, a veces también asesoramos a tesistas. Y yo encontré una definición muy fundamental, ¿no?, porque yo no soy un experto en metodología, pero hago mi esfuerzo por aprender. Y entonces encuentro y digo que la tesis, ¿para qué sirve una tesis? Lo que pasa es que la tesis es una especie como que de una gestación de conocimiento, claro, ¿no? Y entonces, ¿cómo uno valora lo que uno aporta a la sociedad a partir de más conocimiento? O sea, a veces los tesistas no son conscientes de lo que están aportando. Entonces, la tesis es la cosecha de lo que uno ha sembrado durante 5 años. Claro, entonces imagínese, y cuando uno, justamente la lectura viene porque uno comienza a educarse, pues, ¿no? Claro. Entonces, ahorita lo que le estoy contando es mi formación, ¿no?, a partir de leer más y leer más y leer más y leer más. Entonces, es una cosa extraordinaria. Lo felicito, gracias, doctor, por esta saga de 3 libros que ya van a estar pronto disponibles. La segunda tomo es sobre la sociedad. Sobre la sociedad. Estas cosas que hablamos, de cosas que creemos, paradigmas que hemos tomado. ¿Y el tercer? El síndrome de Viracocha, que lo leí un artículo de la Católica. El tercero es sobre ciencia. Sobre ciencia. Por ejemplo, las polémicas entre Newton y Leibniz, cómo genera, por qué usamos la notación de Leibniz y no de la de Newton. No, si hablamos de cosas, pues el chico tiene que saber que yo soy físico, salgo de ahí, no sé muchas cosas absurdas. O mejor dicho, es absurdo. Uno tiene que saber eso. Permítame, bueno, usted obviamente tiene un conocimiento mayor, pero permítame decirle algo también a nuestra audiencia. Y seguramente usted lo ha vivido en carne propia en las realidades foráneas. En las universidades se enseñan... yo sé, porque lo he leído, la evolución del conocimiento, ¿no? Hay cursos de la evolución del conocimiento. En nuestras renombradas universidades nacionales no enseñan, salvo a los científicos puede ser que haya un curso por ahí, la evolución del conocimiento, pero a las demás facultades somos neófitos en comprender cómo el conocimiento ha evolucionado. Y a veces el conocimiento ha evolucionado, y cuando hay un autor que defiende un conocimiento y encuentra otro autor que no defiende ese conocimiento, nos encontramos con la incertidumbre, y ese conocimiento es bueno o malo. Claro. Entonces, yo creo que los estamos animando, ¿no?, a todos a ver, miren, cómo con profundidad llegamos a conclusiones muy importantes. Le agradecemos mucho, doctor, su presencia en este canal. Seguramente va a haber una edición adicional y 2 y 3 adicionales, porque es muy interesante el tema. Y yo le pido, por favor, que ya también en unos cortos minutos nos dé su reflexión final en esta cámara. Muy bien. Que, digamos, todavía tiene batería. Muy bien. Bueno, yo creo que la reflexión final es: vivimos en una sociedad que no hemos aprendido a aprender. No nos enseñan en ninguna parte a aprender a aprender. El segundo antivalor que tenemos es que no tenemos memoria colectiva. Perdemos la memoria colectiva. En esto de desastre que he hablado, es un elemento evidente que no tenemos memoria colectiva. Y si hablamos de política, peor, ¿no? Y el otro elemento que tenemos es que todavía llevamos una serie de taras que han sido generadas por nuestra historia, que nos llevan a esto. Y hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? El Perú es un país maravilloso, es un país con un potencial increíble. Se los dice una persona que ha vivido en el extranjero mucho tiempo. Lo único problema que nosotros tenemos es que nosotros mismos somos el problema. Y un país es grande por la actitud de su gente frente a la vida. Tenemos que ser fraternos, altruistas, disciplinados y, por sobre todo, unirnos en un objetivo común. Mientras eso no se dé, mientras sigamos con diferencias, mientras sigamos con envidias, con egoísmos, no vamos a lograr nada absolutamente. Y los científicos podemos seguir haciendo grandes estudios después de cada terremoto, pero sí tenemos que hacer algo para que el siguiente terremoto no nos haga tanto daño como el anterior. Porque si hacemos lo mismo y seguimos recogiendo casas que se cayeron o puentes que se vienen abajo, no estamos cumpliendo la función que nos corresponde como sociedad y como un país
como el Perú. Muchísimas gracias por la entrevista, ingeniero Tamayo. Y ojalá pueda darle un libro con mi dedicatoria. No, definitivamente que sí, doctor. Voy a estar ahí primero, en primera fila, esperando ello. Muchas gracias por todo. Nosotros estamos demasiado contentos. Este ha sido un capítulo fenomenal con una persona como nosotros, comunes y corrientes, pero de muchos valores, personas de a bien, que es lo que queremos en este canal como objetivo, ¿no? Lograr lo que dijo el doctor, la unión de esas personas de a bien, porque ya es el momento de hacer que nuestro país enrumbe un camino hacia la prosperidad. El Perú es un país extraordinario y somos herederos de una gran raza, ¿no? Somos, digamos, la gente que viene de provincia, la gente que viene de la Amazonía, la gente que está en la costa. Todos tenemos un gran valor, un gran valor. No hemos tenido oportunidad con el doctor de poder hablar de esa desconexión con la naturaleza que, bueno, la misma evolución de estas sociedades muy disruptivas, etcétera, etcétera, que en otra oportunidad lo vamos a comentar, ¿no? Pero yo creo que estamos llevando bien los objetivos del canal, este canal con mucha energía, que con mucho cariño, ¿no? Nosotros vamos a seguir siempre esforzándonos por traer así a personas de nivel 1, pero personas que también son así como nosotros. No necesitamos tener huiracochas en nuestro país. Bueno, podemos tomarlos como asesores, sí, pero somos nosotros los peruanos los que tenemos que unirnos para tomar decisiones fundamentales. Muchas gracias a todos. Si les gustó la entrevista, por favor, suscríbanse, marquen la campanita, denos like y nos vamos a despedir siempre con muchas sonrisas, muy radiantes. ¿Y por qué? Porque tenemos mucha energía. Muchas gracias. Hasta luego.